que eran cómo nos comportamos o cómo caminamos delante de Dios, delante de los gobernantes. Y ahora el tercer punto es cómo nos comportamos o cómo caminamos en las buenas obras delante de los hombres o delante de los demás. Versículo 2 dice que a nadie difamen. Y bueno, pensando en esto y todo lo que el apóstol Pablo viene hablando en la epístola acerca de las buenas obras, él lo dice y lo exhorta y lo repite en cada capítulo. Tito, instruido por el apóstol Pablo, nosotros, bueno, seguramente conocemos ya casi de memoria el versículo 5, era la razón por la cual lo dejó a Tito en ese lugar, para que él corrija lo deficiente, y no solamente que lo corrija, sino que haga otra cosa. Mayormente cuando nosotros cambiamos un hábito, tenemos que tener la costumbre de cambiar un mal hábito a cambiarlo por uno bueno, ¿no? Reemplazarlo por uno bueno. Entonces, si no nos levantamos temprano, como un ejemplo, ¿no? Si nosotros no nos levantamos temprano, nos levantamos, no sé, elija usted la hora, ¿cómo podemos hacer para cambiar ese hábito? Primero, si poniendo una alarma, tenemos esa facilidad hoy, poniendo una alarma, acostándonos temprano, y de esa manera vamos a hacer que nuestra vida o nuestra manera de levantarnos o a la hora que nos levantamos, podamos cambiar ese hábito. Pero no es solamente, bueno, listo, hago esto solamente y me quedo ahí. Dios, cuando Él nos acepta tal cual somos, pero no nos deja como somos, ¿no? Él nos cambia. Y su gracia, al manifestarse a nuestra vida, es evidente, y de esta manera evidente es lo que el apóstol Pablo le dice a Tito, y hoy veníamos hablando con Jesse, le decía, cuando una persona nace, usted ve que a los niños no tiene que enseñarle a ser mezquino o a ser malo, la propia naturaleza lo guía a hacer eso. Entonces nuestra vida nueva en Cristo, nuestra naturaleza nueva, nos debe guiar a hacer lo que a Dios le agrada. O sea, todo lo contrario a la antigua naturaleza. Por eso el imperativo del apóstol Pablo de recordar, de hablar, de exhortar, de reprender, de hacer lo que Dios manda en la palabra de Dios. Porque si hay algo que nosotros tenemos es que somos olvidadizos. Pero gloria a Dios que tenemos una ayuda espiritual. El Señor le dijo a los discípulos, Él os recordará todas las cosas, ¿no? El Espíritu Santo. Pero es importante que nosotros tengamos el hábito de leer la palabra de Dios, de orar, de buscar el rostro de Dios, y pongamos también de nuestra parte, en el sentido de que, como decía un hermano, que seamos intencionales al leer la Biblia, ¿no? Y hoy hablaba con mi sobrino, la verdad que doy gloria a Dios porque después de tanto tiempo de oración, el Señor está tocando a mi familia, y uno de mis sobrinos llegó al Evangelio, mi sobrina también, y ahí se está llevando otro. El Señor es bueno. Y le decía, imagínate que vos, bueno, quiero que el Señor me hable, y abrís la Biblia y hojeás y encontrás el versículo que dice, y fue y se ahorcó, ¿no? Entonces seguís hojeando la Biblia, no, esta no es para mí. Seguís hojeando la Biblia y encontrás otro versículo que te diga, ve y haz tú lo mismo. Y creo que, como le decía un hermano, el Señor muchas veces nos lleva por diferentes circunstancias y tenemos 150 salmos que nos pueden ayudar cuando estamos en momentos atribulados y leer. En muchas Biblias trae atrás qué salmo leer o qué lectura leer en un momento dado. O sea que no escapamos porque Dios nos tiene presentes y conoce nuestras circunstancias. Y nosotros debemos ser intencionales. Un ángel no va a venir, no va a bajar del cielo a decir,
Martín, tenés que leer la Biblia. Martín, tenés que orar. Martín, tenés que ayunar. No, nosotros debemos hacerlo porque Dios nos demanda en la Escritura. Debemos ser intencionales en eso. ¿Y por qué le digo esto? Porque en esto también, en el cuidado de nuestra lengua. De la abundancia del corazón, habla la boca. Otro dijo algo muy actualizado. De la abundancia del corazón hablan tus redes, ¿no? Y muchas veces, de una manera sutil o astuta, la gente difama a través del WhatsApp, a través del Facebook y a través de las distintas redes, poniendo un mensaje casi en código acerca de otra persona, la cual está difamando, la cual quizás esas dos personas solamente conocen el pleito o la rencilla o lo que sea. ¿Esa persona no está siendo consciente que Dios conoce la intención del corazón? Dice la palabra, y Dios le decía a los cretenses, a estos hombres contumaces, rebeldes, vanidosos, le decía que no debían difamar a nadie. Y está en el contexto hablando de los entes gubernamentales y las autoridades. Si no te gusta la cara del presidente, no digas nada. ¿Me entienden? No tenemos que tener ese hábito. La palabra difamar es la palabra blasfemeo en el griego, que significa hablar impíamente, hablar mal, injuriar, blasfemador, decir mal. Y las Escrituras claramente mencionan que tenemos una identidad en Cristo, una vida en Cristo. No son simples buenos modales de gente educada o de lo que aprendemos en la escuela o lo que nos enseña en nuestras casas. O una vida bien intencionada. No. Nuestra base para comportarnos de una manera que agrade a Dios y glorifique a Cristo es que su Espíritu Santo está morando en nosotros. Es la única manera por la cual nosotros podemos glorificar a Dios a través de nuestras obras. El Espíritu del Señor, entendemos el peso que conlleva, está morando en nosotros. El Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, está morando en nuestra vida. Entonces, si el Espíritu Santo está morando en nosotros, nos va a llevar a ser santos. ¿No? Sería lo ideal. El texto, el versículo 1 y 2, habla de siete responsabilidades, las cuales el cristiano, innatas en su nueva vida que vienen ahí, debe hacer, debe conducirse de esa manera. Sujetarse, obediente, estar dispuesto, no difamador, no pendenciero, ser amable y mostrar mansedumbre. Y dice la palabra en 2 Corintios 3:18, que así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, esto es una nueva versión, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. 2 Corintios 3:1 dice que somos carta leída. Ahora, cuando un inconverso o cuando los creyentes, cuando nos vemos entre nosotros, ¿qué ven en nosotros? ¿Qué leen los demás de nuestra vida? ¿Es reflejado en nuestras actitudes, en nuestra manera de hablar? Hay muchos que les gusta mucho la lectura y está bien que lean. Gloria a Dios. A mí me encanta leer. Pero cuando manifiesto lo que leo, manifiesto soberbia, orgullo, ¿me muestro más que el otro? ¿Hago sentir mal al otro? ¿O lo manifiesto de una manera humilde? Y dando un bocado cuando es necesario. No queriendo avasallar siempre las charlas de todos los demás, queriendo ser el centro. El maldecir o el usar el lenguaje abusivo para dañar el carácter del otro
en esta cuestión, o en este pasaje, acerca de las autoridades, no nace del amor, sino del odio. Que los demás no sean como nosotros no esperamos, o que no sean de acuerdo a nuestros estándares, no nos da derecho de hablar mal de ellos, sino hablar con ellos con la intención de corrección en amor. Si nosotros vemos mal en alguien, si usted ve mal algo en mí, no me difame, venga a hablar conmigo, corríjame en amor, lo necesito. Y así debe hacer con su hermano. No empezar a difamar y a decir, esta persona es esto, es esto. Porque lo único que está mostrando tu actitud es que sos un carnal, es que soy un carnal. No muestra otra cosa. No estás lleno del Espíritu Santo. No estoy siendo lleno del Espíritu Santo. No estoy andando en la plenitud en Cristo si empiezo a difamar. La sana enseñanza es dada por Dios para corregir lo torcido, aunque haya oposición. Dios se encargará a través del mensaje aún de convencer a aquellos que contradicen. Lo dice en el capítulo 1, versículo 9. Como le decía la vez pasada, Tito debía mantenerse fiel y hablar el mensaje de la palabra de Dios. Porque el único que hace la obra es Dios, pero a través de la palabra, a través del mensaje. Vamos a ver lo que dice Santiago de la lengua. Santiago capítulo 3. Versículo 8. A alguien escuché decir que hay personas que la lengua les funciona más rápido que el cerebro, que no pueden parar y dale que dale. Bueno, en un creyente no debe pasar lo mismo. Es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Un creyente no se comporta de esa manera. Capítulo 3, versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Creo que no hay un pasaje que hable de un miembro del cuerpo tan severamente. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dice el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce o agua salada y dulce. Versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿No? Y el libro de Santiago es tan práctico, ¿no? Esto es lo referente a lo que debe haber en la vida de un cristiano, dice Santiago. ¿Qué es lo que produce la gracia de Dios en los hijos de Dios, en aquellos que han rendido su vida a Cristo? Esto es lo que produce. Esto es lo que hace la gracia de Dios. Cambia. Adrián Roger dijo algo interesante. Una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino controlar la lengua que se tiene. De la lengua hay un montón en la Biblia, así que...
Es importante, hermanos, que nos acerquemos al Señor humildemente y reconozcamos nuestros pecados. Y dice que confiesa sus pecados y se aparta, hallará misericordia. Y el Señor es tan bueno y bondadoso, y Él no va a cambiar con aquello que estemos luchando. Dios nos exhorta a estar llenos de la palabra de Dios. Pensemos por un rato, ¿será que en alguna persona que esté difamando a otro, sea que tenga razón o no, está lleno de la palabra de Cristo, está lleno del Espíritu Santo? Dice la palabra de Cristo en Colosenses 3:16, mora en abundancia en vosotros. La palabra no debe ser un huésped, no debe quedarse acá en pura conocimiento teológico, sino que debemos ponerlo en práctica y pedirle al Señor en oración que Él nos dé la sabiduría necesaria para aplicar la palabra en cada circunstancia. No solamente conocimiento. Se debe llevar a través de una vida práctica. Y el salmista David decía que él guardaba los dichos de Dios para no pecar contra Dios. No solamente de una manera que lo almaceno como una información. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a que hagamos de la gracia de Dios, la gracia que Él ha revelado en nuestra vida, para vivir de una manera de la cual en nuestra vida se corte la murmuración contra los demás. Y que si te enterás, hermano, y esto no es cobardía, que alguien está hablando de otro, que le digas a esa persona que está hablando de otra persona, que vaya a hablar con esa persona. Así como tiene la valentía de difamar, que tenga la valentía de hablar con esa persona, a la cual está difamando. Que no sean pendencieros, dice el versículo. La palabra plectes en el griego, persona pendenciera o colérica, pelionero. El hombre carnal se muestra escandalosamente. ¿Dónde viste una persona enojada o que... Yo era así, hermano. Era terrible. Era como... ¿Vio cuando la leche hierve y empieza así? Me decían algo y explotaba. El Señor fue cambiando. Queda resto de pecado todavía en mi vida. El Señor sigue obrando en mi vida. Pero me encantaba. Era algo en lo cual el Señor estuvo obrando en todo este tiempo que Él me trajo a su camino. Y sinceramente no quiero volver a hacer lo mismo. El hombre carnal se manifiesta escandalosamente, provocando al oponente. Y en el trabajo cuando estábamos, me acuerdo que siempre se armaban problemas. Se perdían herramientas, cuando trabajaba en una empresa, se perdía moladora, se perdía cuchara de albañil. Y la persona que está sin Cristo va siempre a buscar la confrontación e irse a las piñas. Sin tratar de mediar la situación, nada. Y más cuando hay alcohol de por medio, ¿no? Por eso uno de los requisitos, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, como que está ligado, ¿no? Y para este tipo de mal, sabe que para ese arranque colérico o de enojo o de pelea continuamente, ataca, como le decía al principio, a todo tipo de edad, porque el pecado no tiene fronteras, ¿no? Y ataca a cualquier tipo de edad, a cualquier tipo de posición, a personas altas, bajas. Cualquier persona puede mostrar este tipo de carnalidad. Pero el apóstol Pablo le estaba diciendo a Tito, vos no debés ser pendenciero. Aunque los hermanos cretenses te hagan hervir la sangre por su manera de comportarse, vos debes mantenerte de una manera que glorifica a Dios. Por eso
Durante toda la epístola que estábamos viendo, el trabajo que Dios le encargó a Tito no era fácil. Pero la importancia es que Tito no estaba solo, sino que el Señor estaba a su lado. Y de esa manera sí se puede pelear, a pesar de la adversidad. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 3:11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y cuando el apóstol Pablo le habla a los Gálatas, en el versículo 5:19, perdón, dice, idolatrías, y estas son las manifestaciones, o cómo se manifiesta la carne, ¿no? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Escuché hace un tiempo que iban a un predicador enojada la audiencia, iba a querer pelear con el predicador, y él le dijo, bien, querido hermano, cuando lleguemos al cielo, uno de los dos habrá estado equivocado, y quizás seré yo. Y creo que esa actitud debemos mantener ante las circunstancias, de una manera así como sigue, sino amables, siendo amables. Dice Filipenses 4:5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y termina con la palabra en griego, maranata, el Señor está cerca. La palabra amables es la palabra gentil, afable, suave, equitativo, moderado. El hombre espiritual cede a otro en lugar de atacarlo. Es bondadoso, es apacible, es amable y razonable. Todos los contrarios a estos hombres engreídos de Creta, a estos falsos profetas, a estos lobos rapaces que no perdonaban al rebaño, porque ellos tenían un objetivo, destruir a la gente. Ellos mantenían una cierta reputación y supuesta piedad por un tiempo, pero al cabo del tiempo siempre sale a la luz, siempre. Su trabajo era con astucia, con vanidad, con engaño, siendo contumaces a la autoridad de las Escrituras y a toda autoridad que Dios había colocado. Estos hombres, estos falsos profetas, estos hombres que no habían nacido de nuevo, no se comportaban de esta manera. Por eso el apóstol Pablo dice a Tito, tú preséntate como ejemplo, como una persona que ha sido cambiada por el Evangelio. ¿Mostrando qué? Dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Para los cretenses era necesaria esta exhortación, pues Dios sabe que su palabra, pues Dios sabe la palabra que el pueblo necesita. ¿Y yo cómo muestro con qué actitud afronto las situaciones ante los demás? ¿Cómo se manifiesta mi vida cuando me sucede algo o me hacen algo a mí? ¿De qué manera? ¿Siendo amable? ¿Siendo manso? ¿O de una manera que quiero arreglar todo de una manera que a Dios no le agrade? Bueno, el Señor nos da la respuesta de cómo debemos reaccionar como creyentes, ¿no? Siendo amables y siendo mansos. Y no dice para con algunos hombres, para con todos. Y el ejemplo de Cristo es supremo, es por sobre todas las cosas. Y me acordaba cuando a Cristo le pusieron la bolsa en la cabeza, le taparon con una bolsa y le pegaban y le decían, profetiza quién te pegó. Y dice la palabra que él fue como cordero al matadero, sin decir nada, porque él entendía el plan de Dios. Y el Señor nos dice que suya es la venganza, que Él va a pagar. Muchas veces nos van a difamar, muchas veces nos van a buscar pleito, pero es necesario que nosotros no sigamos y que con palabras blandas
y apacibles y mansas, quizás podamos acallar la ignorancia de la otra persona. Quizás no. Pero mostrarnos de esta manera, como realmente lo que somos, hijos de Dios. Dice versículo 3, Efesios 4:2 dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y es importante que, como le decía al principio, nuestra corrección para con los demás debe ser en amor. ¿Acaso Cristo cuando nos corrige con odio, con bronca? No. Él nos ama y nos corrige con amor, para que nosotros entendamos su propósito. Nosotros debemos hacerlo de la misma manera. Si tenemos la dicha de ver que algún hermano está pasando por cierta circunstancia y está errando en el camino o lo que sea, que le pidamos al Señor la sabiduría para hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Este por qué nos aclara, por qué el apóstol Pablo les pide a Tito y a la iglesia en Creta de la manera que se debían comportar. Porque ellos mismos eran así. Porque nosotros mismos éramos así. Pero en un momento cuando se manifestó la gracia de Dios, el Señor nos salvó y su gloria pudimos ver en la cruz y reconocer nuestros pecados y entender que Él nos salvó por gracia y no por nuestras obras. Entender que nosotros estuvimos en ese fango también y que el Maestro nos sacó de ahí. Por eso debemos mantenernos de una manera sobria, de una manera justa, de una manera piadosa, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, Él les recuerda y Él les dice que ellos deben comportarse de esa manera, porque así es digno que la palabra de Dios sea glorificada, sea adornada, no sea blasfemada. Nosotros debemos reflexionar sobre nuestra pasada manera de vivir, para así mostrar y ver por qué Dios nos salvó y con el propósito que Dios nos salvó. Si Él ha hecho esa obra en nosotros, nosotros vamos a mostrar al mundo, como le decía, como carta leída, lo que Dios hizo con nuestra vida. Entendiendo que no hay nada imposible para Dios y que Dios puede cambiar a cualquier persona, en cualquiera sea la circunstancia que se encuentre. El Evangelio es poderoso para destrucción de fortalezas. Dice el apóstol Pablo que él no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios. Y entendamos, hermanos, que nosotros somos responsables de llevar este mensaje, de hablarlo a la gente y que Dios se encarga de lo otro. Dios se encarga de hacer la obra. Somos ejemplos ante el mundo de la gracia de Cristo. Y sabe que pensando en esto decía, las escrituras se han cerrado. El canon de las escrituras quedaron cerrados. Pero nosotros hemos quedado en este mundo siendo evidencia de la gracia de Dios. Nosotros hemos quedado, aparte de las escrituras obviamente, nosotros manifestamos realmente nuestra naturaleza. Si Cristo ha cambiado nuestra vida, si el Señor ha obrado en nosotros, el mundo va a ver lo que somos en Cristo. Y nosotros somos esa carta que la gente debe leer y somos esa epístola viviente caminando en esta tierra, viviendo de una manera santa, de una manera agradable, de una manera que glorifica a Dios. Así que, hermanos, nosotros somos esas cartas que el Señor eligió en este tiempo para manifestar su gracia y que el mundo conozca la gracia de Dios. Que el mundo conozca el cambio que Dios puede hacer en una vida que se rinda a Él. ¿Sabe que el apóstol Pablo les recuerda en el versículo 3? Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites
diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y con esto quiero terminar. La palabra insensato significa sin comprensión, ignorante, sin mente. El inconverso actúa sin inteligencia. En cambio, la Biblia dice que nosotros debemos ser sabios. Debemos ser sabios en cómo administramos nuestro tiempo, cómo administramos nuestra vida, qué es lo que hacemos con nuestra vida. La Biblia dice que nosotros en nuestro tiempo éramos rebeldes, desobedientes. Ahora la Biblia nos exhorta a ser obedientes al Señor, a ser obedientes a las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra. La Biblia nos dice que nosotros éramos extraviados, estábamos como ovejas sin pastor. Estábamos de esa manera anteriormente. Ahora nosotros tenemos al buen pastor. El pecado engaña a la gente y muchas veces a muchos creyentes, haciéndoles creer que hay satisfacción. Pero todo es una ilusión, todo es pasajero. ¿Sabe que el pecador se engaña pensando que con eso que está haciendo se va a satisfacer? Pero está cayendo en la artimaña de Satanás continuamente. El creyente no. El creyente no se deleita en el pecado. El creyente cuando peca se siente mal, se siente triste, porque mora el Espíritu de Dios en su vida. Entonces, hermanos, que en este tiempo el Señor nos ayude, nos fortalezca y nosotros seamos intencionales al buscar su rostro, al buscar de su palabra, para que Dios nos siga cambiando, para que seamos luz en este tiempo, en esta tierra, en este lugar donde el Señor nos dejó, que podamos alumbrar con la luz del Evangelio, que podamos ser esa carta que Dios dejó en Monte Grande para que los demás lean lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hoy va a ser cortito. Por todo el tiempo que robé anteriormente. La invitación está, hermano, para que nosotros, si hay algún creyente que me dice que en su relación con Cristo que se ha enfriado o no se ha enfriado nunca, me gustaría tomar mate todos los días con esa persona. Pero la invitación es que justamente el Señor está dispuesto a restaurarnos, a fortalecernos, para que sigamos adelante como iglesia. Y si todavía no has puesto tu fe en Cristo, en esta noche te invito a que puedas poner tu fe en Cristo y confiar en aquel que no solamente cambia las circunstancias, eso sería lo secundario o hasta lo último, sino que cambia las vidas, cambia los corazones. Acuérdese, hermano, nosotros somos carta leída ante un mundo que vive en oscuridad. Nosotros somos la luz del Señor. Así que en esta noche vamos a orar para que el Señor nos ayude a seguir alumbrando en medio de este mundo. Padre, te damos la gloria, todo el honor, Señor, toda alabanza. Gracias, Señor, porque nosotros éramos en otro tiempo de diferentes maneras, Señor, y se manifestaban en nosotros los deseos pecaminosos, Señor, porque éramos pecadores. Pero tu gracia se ha manifestado en nuestra vida, trayendo la salvación en Cristo. Señor, he reconocido que soy pecador, que te necesito, me he rendido a tus pies, Señor, reconociendo tu señorío, Señor. Y hoy estoy transitando en este camino, Señor, hace tanto tiempo, por tu gracia. Si hemos permanecido hasta aquí y a través de las tribulaciones o tormentas de la vida, Señor, tu gracia nos ha sostenido, nos ha fortalecido, nos has bendecido, Señor, con tu presencia, con tu ayuda, con tu abundante palabra, Señor, hacia nosotros, porque nos hablas todos los días, Señor. Gracias porque tú tienes un cuidado especial hacia nosotros. Gracias, Señor, porque tu gracia se sigue manifestando. No es que solamente se manifestó una vez para traernos salvación, sino que tu misma gracia se sigue manifestando en nuestra vida para enseñarnos a renunciar a aquellas cosas que a ti no te agradan y empezar a hacer las cosas que te glorifiquen, las buenas obras que exalten y glorifiquen tu nombre, Señor. Señor, que podamos vivir en este tiempo de una manera, Señor, que muestre realmente lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Tú viviste en santidad
por nosotros, una vida de santidad que nosotros no podíamos vivir. Y ahora tú, Señor, has enviado a tu Espíritu Santo a nuestra vida para vivir una vida que glorifique tu nombre en este mundo, Señor. Ayúdanos a hacer luz, a hacer sal, Señor, y que pueda mostrar nuestra vida lo que tú has hecho, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Tomen asiento.